Pero, profe, Estamos ahí te referís en comparar el tema del alto horno y el otro, ¿no? O sea, esos dos. Por ejemplo, claro, esa es una parte de la historia. Ahora si lo empezaron a preparar, perfecto, esa es la idea. Después, ahora lo que vamos a ver, Chiara, es también lo pueden hacer con ese tipo de cuadros, de tablas, para que les sea más amigable y van a ver cómo les resulta más entendible lo que es la materia. Yo, ya es tiempo pasado, cuando les comentaba, cuando vimos tratamientos térmicos o termoquímicos, era eso, es decir, carburación, nituración, temperaturas, tiempos, profundidades, características, bueno, sólido, líquido y gaseoso de cada uno, y en una tabla, en una hoja, tienen la respuesta, tratamientos termoquímicos, tratamientos térmicos. Lo mismo va a pasar ahora. Y más que nada, o sea, más que nada no, todo les va a servir para el parcial y aquellos que tengan que dar final también. ¿Por qué? Porque el docente que está a cargo de Genobunte, digamos, somos conocidos, trabajamos juntos, dimos clases juntos y los conceptos que manejamos son muy parecidos. Entonces, cuando hablo de características, propiedades y usos, está relacionado con esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo toma de esa manera. Los temas que se eligen para los finales salen de esas 168 preguntas. Cuando les toca aluminio, cobre, tratamientos térmicos, lo que fuera, lo fundamental es eso, características, propiedades, usos o aplicaciones. Bueno, consejo. Después, si lo quieren, lo toman, y si no, cada uno estudia como mejor le parece. Eso nadie puede decir estudia de esta manera. Bueno, arrancamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. No se me duermo. Bien, clasificación de los aceros. Vamos a, como les comenté, vamos a ver, no todas las filminas, sí las que yo considero que son más importantes, haciendo un resumen de todo esto, porque se van a dar cuenta que vamos a tener números, cómo identificar a los aceros, y si uno quiere estudiar todo eso, realmente no se hace imposible. Por eso eh, hay que remitirse a los libros, el handbook, los libros SAE, ASTM, donde van a estar todos estos resúmenes. Pero hay 3 o 4 donde uno los tiene que por lo menos tener en claro para qué se utiliza. ¿Cómo puedo clasificar los aceros? Yo les comentaba hace un ratito, según varias digamos, características que son las siguientes, que a veces son preguntas de parcial o de final. Se puede clasificar por la composición química, es decir, aceros al carbono, que es lo que vamos a desarrollar fundamentalmente el día de hoy, aceros al carbono de baja aleación o inoxidables, eh, por el proceso de fabricación, es decir, si sale de un horno eléctrico, si sale de un horno, un convertidor al oxígeno, si es por el proceso determinado, es decir, si es como vimos en videos, el laminado en caliente o laminados en frío, es decir, se acuerdan que el espesor era importante, la terminación del laminado en caliente no era buena, las tolerancias eran vastas, eran amplias, la terminación de lo que es un proceso en frío tiene mejores propiedades mecánicas, tiene una mayor resistencia a la tracción, el aspecto superficial es mucho mejor, las tolerancias también son mucho más acotadas.
La forma del producto. Vimos en estas últimas clases, ya sea de la fundición, se lo podía solidificar en moldes, se lo podía solidificar como colada continua, entonces barras, chapas, cintas, tubos, etcétera, con la forma final que tiene el producto. Práctica de desoxidación era para los aceros que se cuelan en moldes fijos, calmados, semicalmados o efervescentes. Según la microestructura, o sea, te relacionado por un lado la composición química, si era tipo ferrítica, aceros con un bajo porcentaje de carbono, si era de tipo perlítica, es decir, con 0,8% de carbono, si era enfriado con tratamientos térmicos de enfriamiento, entonces tendríamos microestructuras de martensita, con nivel de resistencia que nosotros requerimos, según el STM, según el tratamiento térmico, recocido, temple y revenido, termomecánico o termoquímico. Profe, Sí, pero no sé si estás presentando algo, ¿no? sí, tenés razón. Estoy matando todo. Perdón, estoy matando todo y... a ver, acá. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí, sí, sí. Bien. Bárbaro, vuelvo a empezar lo que estábamos hablando de clasificación de los aceros. Teníamos, bueno, lo que yo estaba contando recién, según la composición química, los procesos de fabricación. Con respecto al primer punto, composición química es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, aceros al carbono de baja, media y alta aleación, y después vamos a desarrollar también aceros inoxidables. Procesos de fabricación, teníamos lo que es la terminación, laminados en caliente o en frío con las diferencias de terminación superficial, tolerancias, calidades, etc. La forma del producto, si era una barra, una chapa, una cinta, un tubo, según lo que nosotros estemos necesitando, una barra de acero de tal medida, una chapa de acero para uso final en laderas, en cocinas, en autos, etc. ¿Cuál es la práctica de que se le eliminó el carbono, el oxígeno, perdón, la práctica de desoxidación, si son aceros calmados, semicalmados o efervescentes que vimos la clase pasada, lo que es la microestructura, es decir, si es de tipo ferrítica, perlítica o martensítica, según la composición química, y el caso de la martensita, tratamientos térmicos o de templabilidad, el nivel de resistencia que nosotros vamos a necesitar, según las normas, en este caso la norma americana, ASTM, donde figura para determinados tipos de aceros los valores de kilo por milímetro cuadrado, que fundamentalmente es la resistencia a la tracción. Si es por tratamientos térmicos, si lo quiero blando, es decir, recocido, si lo quiero duro, temple y revenido, si la dureza la quiero solamente en la superficie, estamos hablando de tratamientos termoquímicos, y si el producto lo necesito para aptoforja, que vamos a ver hoy, ya vimos algún video, pero lo vamos a volver a ver, o lo que se denomina calidad comercial. Entonces, en la clasificación de los estándares americanos de los aceros, que es lo que se usa internacionalmente. Permítame, miren, todos los que hay son muchísimos las composiciones químicas y según el elemento aliante que tengan es el número que llega, que va a tener. Eso es lo que yo comentaba, que son muchísimos los aceros según el elemento aliante. Pero
nos vamos a circunscribir a 3 o 4, por lo menos, que le pueden llegar a preguntar en un parcial. Los aceros al carbono son los aceros básicos. Venimos comentando de que el acero, el hierro más carbono es el acero. Habíamos dicho cuando vimos diagrama hierro-carbono que hasta 1,2% con eso es suficiente el carbono porque aumenta mucho la resistencia, la dureza y es muy difícil de laminar. Entonces se usan los aceros alrededor de 0,8, 0,9% como máximo. El número 1 ella indica que es un acero. El porcentaje de aceros al carbono, si fuera, por ejemplo, 0,3% de carbono, la forma de escribirlos en el primer caso sería 1030. 1030 implica 0,30% de carbono. Si le ponemos 0,5% de carbono, ¿qué número iría acá en lugar de estas dos X? ¿1000 cuánto? 0,5, 1050. 1050, exacto. Si es 0,8 sería 1080. Son las clasificaciones clásicas que uno va y cuando tiene que pedir un determinado tipo de acero. El porcentaje de manganeso está hasta el 1%, pero eso es referencial. Pero esto es fundamentalmente, digamos, la concepción de los criterios de clasificación de los aceros. Tenemos también, lo vinimos comentando, no sé si les habrá, lo habré hecho con suficiente claridad, pero hay elementos que son súper nocivos, más que nocivos en los aceros, que son el azufre y el fósforo. ¿Por qué? Porque crean grietas, crean puntos de alta dureza que después se van resquebrajando, se van rompiendo cuando uno hace tratamientos térmicos o cuando uno trata de hacer ensayos de flexión, o sea, cuando tiene que soportar el acero flexión o compresión. Entonces, como hablamos la vez pasada, hasta ciertos valores uno lo puede tolerar, lo puede trabajar, pero hay procesos en los cuales, o usos finales en los cuales se necesita un acero con muy bajos porcentajes de azufre y de fósforo. Entonces, son los que se llaman resulfurados y refosforados, es decir, digamos, son más caros porque lleva más tiempo de fabricación, más tiempo en la metalurgia en la última etapa, sería la metalurgia de cuchara o en el horno donde estamos fundiendo. Entonces, la forma de marcarlo sería con el 1, o sea, 1100 sería el segundo 1 para lo que es resulfurado, y 1200 cuando es resulfurado y refosforado. Luego, cuando estamos hablando, supóngase en 1130, sería un acero resulfurado con 0,30% de carbono. Esta es la explicación y esta es el acero básico que se usa habitualmente en muchos procesos de fabricación. Después ya empiezan los aceros al manganeso. Son aceros que se utilizan fundamentalmente para procesos de embutido, de lo que es las puertas de los autos, los techos, los capotes, etcétera, etcétera, que tienen como característica el número 3, en este caso, o sea, 1300, y tienen como máximo un manganeso de 1,75. Después ya tenemos los aceros de 2300, 2500, que tienen níquel. Y acá, dentro de la serie 3000, son los aceros, que ahora después lo vamos a ver más en detalle, son los aceros
fundamentalmente inoxidables, la serie el 3000 y la serie 4000. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos aceros inoxidables. Simplemente un pantallazo y para que vayan, digamos, por lo menos sabiendo que hay muchas características. Yo les comentaba, necesito un acero para que me soporte altas temperaturas, para que me haga, para poder fabricar cilindros para laminación en caliente, laminación en frío, proceso de extrusión, rodillos, bueno, etcétera, etcétera. Necesito realmente tener muchas variables, además del carbono. Y bueno, acá está toda la serie de elementos que nosotros podemos tener como básicos. Ven que hay muchísimos, por eso aceros para rodamientos, necesitamos aceros que tengan, que giren, que el material que se construye ese rodamiento gire muy rápido, que soporte la temperatura, altas temperaturas, rozamientos. Entonces, se utiliza fundamentalmente porcentajes de cromo, no muy altos, pero sí que realmente hacen que el acero final cumpla esas condiciones y esas características. Bueno, ven que hay un montón de diferencias según lo que nosotros estemos considerando. Nos vamos a abocar nosotros, por un lado, lo que vimos hace un ratito, que son la clasificación de los aceros, las 2 o 3 primeras clasificaciones con los números, por lo menos indica cada número, y sí nos vamos a detener o vamos a indagar un poco la clasificación de los aceros según porcentajes de carbono y los elementos aliados. Hay muchas combinaciones, entonces aceros al carbono, por un lado lo que ya estuvimos hablando, y el resto de los elementos de aleación. Por un lado, vamos a tener bajo carbono, ahí estamos viendo, cuando es menor a 0,25%, de 0,25 a 0,55 se denominan aceros de medio carbono, y cuando es mayor a 0,55, aceros de alto carbono. Esto es por un lado. Y luego, para complicarlo un poquito, tenemos baja aleación, menor a 5%, media, de 5 a 10, y alta aleación, mayor a 10. Y ahí, creo que Chiara hizo el comentario, es donde yo les recomiendo, por un lado, la clasificación de aceros que vimos hace un ratito, por otro lado, tener este resumen, y lo que vamos a desarrollar van a ser fundamentalmente aceros de bajo, medio y alto carbono con baja aleación, porque si no, se va a extender muchísimo los ejemplos y las características. Por eso nos vamos a situar en, entonces, aceros al carbono, baja, media y alta aleación, con el agregado de elementos aliantes de baja aleación. Entonces vamos a tener. Profe, en cuanto a lo que vimos antes de las clasificaciones de los aceros según el carbono, va en realidad por el manganeso y todo, el tema de los números. Nos tenemos que aprender esa diapositiva que vimos al principio y lo demás. Exacto, sí, exacto. Por un lado, lo que les pueden llegar a preguntar es en el sentido de, perdón, en el sentido de lo que es las características, es decir, cómo se pueden encontrar los aceros. Bueno, entonces, según la composición química, según las aleaciones, según la forma, etcétera, etcétera, que es la primera filmina que vimos. Y luego la segunda, referido con los números 1000X, 1030, 1050, ácidos resulfurados, fosforados, etc. Y luego hay los inoxidables que vamos a ver ahora, más adelante. Lo que vamos a desarrollar fundamentalmente es este tipo de clasificaciones, donde los vamos a abocar, como les comenté, aceros, vamos a ver tres características: aceros
de bajo, medio y alto carbono, pero todos con baja aleación. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí, bien. ¿El resto se entendió lo que vamos a ver? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, tenemos, de esto vamos a ver, repito por las dudas, aceros de bajo carbono, bajo, medio y alto carbono combinado con baja aleación. Entonces, el primero, bajo carbono y baja aleación. La estructura principal es la ferrita. A ver, un segundito. Así lo vemos un poquito. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esto que estoy comentando? Es decir, y uno tiene que empezar a pensar, decir, bueno, estuvimos desarrollando que los aceros con bajo carbono son maleables, son dúctiles, los puedo estirar, los puedo soldar. Entonces vamos a encontrar ese tipo de propiedades, por más que tienen baja aleación, vamos a encontrar ese tipo de propiedades. A medida que yo le voy agregando mayor porcentaje de carbono, recuerden que hasta 0,25, otro de 0,25 a 0,55 de carbono, a medida que yo le agrego un poquito más de carbono, ¿qué va a estar? Va a estar más duro, va a tener más resistencia, voy a poder hacer tratamiento térmico, aunque en el primero no, porque es un acero que tiene muy bajo porcentaje de carbono, me va a costar más soldarlo, y en el tercer estadio voy a tener mayor porcentaje de carbono, más dureza, mucha peor maleabilidad, más dificultad para soldar, y encima con un elemento aliante. Y bueno, en base a estas tres propiedades básicas, características, vamos a encontrar diferentes usos. Entonces, a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta esta deducción que parece fácil o tonta, es lo que vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de cada uno de estos, esta clasificación. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, aceros de bajo carbono y baja aleación. Ferrita, la estructura principal, las propiedades, resistencia baja, ductilidad, tenacidad alta, es decir, se lo puede deformar, tanto en chapas o en alambre, soldabilidad muy buena, no tiene elementos complicados, y la maquinabilidad, que es, ahora les voy a mostrar un torno, digamos, como para que vean lo que es la maquinabilidad, que vimos algún torno en algún proceso de tornillos. La maquinabilidad es regular a muy buena. O sea, eso es un elemento, digamos, con cierta dureza, por así decirlo burdamente, pero es muy fácil de manejar, de trabajar. El endurecimiento, es decir, ¿cómo lo puedo endurecer? Y bueno, estirándolo, laminándolo, ¿por qué? Porque tiene pocos elementos aliantes. Usos, aceros estructurales. Los aceros estructurales son caños, tubos que se pueden, vieron que a veces se arman, digamos, gradas para algún espectáculo. Esos caños son tipos estructurales donde son fáciles de conformar y tienen una buena resistencia. Chapas para embutido, es decir, que yo los puedo conformar fácilmente y al conformarlos van a tener una mayor resistencia. Y además, si tiene un pequeño porcentaje de aleación, puedo hacer tuberías o recipientes a presión. Las propiedades, entonces, asociadas a lo que es un acero de a ver, medio carbono. Los usos los tenemos acá. Perfecto. Eso es lo que nos define los aceros de bajo carbono y baja aleación. Cuando uno empieza ahora a hablar sobre aceros de medio carbono
y baja aleación, ya, como recién lo estábamos comentando, las propiedades mecánicas comienzan a ser mejores, porque hay mayor resistencia a la tracción, pero hay menor alargamiento. Entonces, las propiedades resistencia media muy alta, es decir, la resistencia de la tracción comienza a subir, la ductilidad baja, antes era alta, muy alta, ahora es media, la tenacidad y la soldabilidad bajan y la maquinabilidad, es decir, la propiedad de poder con un torno, con una fresa deformarlo, también empieza a bajar. El endurecimiento ya acá es por temple y revenido, y los usos ya no son para hacer caños estructurales, sino que son ejes, herramientas manuales, bulonerías, engranajes, etc. Son elementos mucho más, digamos, no sofisticados, pero sí para usos más específicos, no tan generales. Entonces, cuando yo les vuelvo a decir lo mismo, insistir, cuando yo les digo, en ese resumen, aceros de bajo, medio y alto carbono con baja aleación, ahí podemos empezar a tener diferentes características, propiedades y usos. Y luego tendremos los aceros de alto carbono y baja aleación. A medida que vamos subiendo el porcentaje de carbono, cada vez se hace más duro el material, ya hay excedentes en los tamaños de grano, hay carburos que hacen que tenga mucha resistencia, por lo tanto la resistencia es alta, la ductilidad, la posibilidad de poder deformarlo por laminación, por extrusión, para hacer alambres, es muy baja, la tenacidad por lo tanto es baja, la soldabilidad al tener muchos carburos también baja, y la maquinabilidad al ser muy duro también baja. El endurecimiento es por temple y revenido, aún todavía con mayores propiedades mecánicas, y ven que los usos también están acorde a las características y a las propiedades. El rieles, es decir, los rieles de los ferrocarriles, no podemos poner un material blando porque pasa el tren y si un día hace mucho calor, 40, 45 grados, y los trenes que generan mucha fricción, aumento de temperatura, y el peso mismo de la locomotora y de los vagones, así que se vayan deformando. Por eso necesitamos una muy alta resistencia a la tracción. Por eso se utiliza para aceros, para rieles, resortes, herramientas de conformado en frío, rodamientos, cizallas, que son esas cuchillas de corte que tienen una muy alta resistencia para cortar chapas, punzones que son para perforar en matrices. Bueno, esto es fundamentalmente lo que en el parcial yo les voy a tomar hasta ese que vimos recién. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien. Vamos bien. Menos mal que estás vos, Chela. No puede alguno decir, vamos, sigamos. Es distinto de estar en clase donde uno va y me paro al lado para preguntarle. Carlos, Bueno, sí, de todos los endurecimientos que proponía el de bajo carbono y baja aleación, ¿cuál tenemos en cuenta? Porque creo que también decía temple. sí, el temple es mínimo. Al tener poco porcentaje de carbono, el temple es mínimo. Esta figura porque algo lo endurece, pero en realidad, si vos tenés un acero con bajo porcentaje de carbono, para que se endurezca tenés que deformarlo. Vos lo podés meter en un horno y le va a subir a lo mejor, como tiene un bajo porcentaje de carbono, menor a 0,25, le va a subir capaz que un 5%, un 10% de la resistencia de tracción. Pero si vos haces un proceso de laminación o estiramiento, y te va a subir un 40 o un 50%. Por eso se sube algo en la resistencia de atracción por tratamientos térmicos, pero es ínfima. Pero sí hay que mencionarlo. ¿Está? Estamos. Gracias. No, por favor. Bueno.
Vamos a ver un video. A ver. Miren. ¿Estoy presentando? ¿Se ve? Sí. Bien. Vamos a ver la fabricación de los tubos. A ver. Bueno, acá vemos toda la fabricación, el alto horno, cómo se carga, los usos finales, la chatarra. Hay muchos países que emplean chatarra para la carga de lo que es los hornos, para bajar los costos. Y luego, esto ya lo estuvimos viendo. Ven acá, se utilizan este tipo de... Acá tenemos unos cuadrados que se pueden utilizar para la construcción, se pueden utilizar para la fabricación de perfiles cuadrados. ¿Ven? Ahí están. Yo lo que les quiero mostrar ahora, por ejemplo, ¿ven? Este material ya está cortado, está para procesar, para hacer tubos. Vemos que acá tenemos el tubo, el tocho ya cortado a una temperatura de 1000 grados. Acá tenemos el otro que está más avanzado en el proceso de fabricación. Entonces tenemos que nosotros, como yo les hablamos en su momento cuando vimos laminación en caliente, el tipo de acero que está en contacto con estos materiales que están a estas temperaturas tienen que soportar ese desgaste. Yo no puedo colocar o hacer en este caso, unos topes, digamos, sin realmente tener que el acero donde está constituido estos topes tengan la composición química adecuada para que para soporte estas temperaturas sin desgastarse, sin deformarse, sin que el material se vaya pegando. Entonces es ahí que va a ser el próximo filminas que veamos los tipos, la clasificación de los aceros. Pero primero vamos viendo los usos que va teniendo. Acá se va a fabricar tubos de acero sin costura. Entonces, ahí está el tocho, está en forma, digamos, macizo, tiene un perforador, es un punzón, ven todas las chapas cómo se van conformando, y ahí lo va empujando y le va cambiando el diámetro exterior y haciendo un agujero. Esos tubos, ven por ejemplo acá, los rodillos estos, los rodillos que van girando, y no es que estén en contacto un segundo, son varios segundos o varios minutos, donde este tipo de rodillos, por un lado están girando, por otro lado están en contacto directo con estos caños, que para poder deformarse, en este caso, hacer la perforación, que tengan el material que vimos entrando, y debe tener casi 1 metro de largo, y luego a la salida tiene cerca de 12 metros de largo, porque se va reduciendo todo lo que es el diámetro exterior, y a su vez, ahora vamos a ver, tiene un agujero. Estos procesos se dan en la planta de Campana de Siderca, de Techín, donde también se fabrican tubos. Bueno, ahí está saliendo, ella salió, ven, esto se llama paso del peregrino. Entonces ahí se lo vuelve a dar la forma final.
Ven, ahí ya va saliendo, de nuevo se lo volvió a calentar, porque una vez que está frío es muy difícil de poder seguir deformándolo. Y ahí ya está el proceso, todo este sistema se llama paso del peregrino, que por más que la temperatura sea menor, están en 700, 800 grados. Estas son cizallas, esta es una, no sé si lo llegaron a ver, ahí se lo voy a mostrar de nuevo. Ven que la punta es donde toda la deformación, no queda una punta perfectamente derechita por el proceso de deformación y hay que cortarla. Por un lado cortar porque es un desperdicio y por otro lado cortar a la medida requerida final. Ahí vemos esta es una sierra. ¿Ven? Ahí se está viendo la sierra a alta velocidad. Y vuelvo a decir, es un tubo de acero aliado que es muy resistente, porque esto se va a utilizar para petróleo o para gas, que a su vez tiene que ser cortado por una sierra, que es lo que estamos viendo acá, que tiene que cortar el material, pero no cortar un tubo y cambiarse, tiene que cortar alrededor de 500, 600 tubos sin desafilarse, sin cambiarla. Entonces, todos los dientes de la sierra, ven, los dientes están acá, tienen que tener, son insertos, en realidad no es que todo el diámetro de la sierra tenga esa dureza, se llaman insertos, es como los dientes cuando uno se saca un diente y se pone un implante, bueno, ese tipo de dientes, ese tipo de implantes son los que se ponen acá con elementos construidos de tal manera que tengan una dureza superior al tubo que está cortando. ¿Ven? Ahí está la sierra, está cortando a la medida final. Ahí lo están enderezando los tubos. Lo están midiendo. Y ahí salen los paquetes de tubos que son destinados, en este caso, seguramente a petróleo y gas. Miren ustedes las instalaciones que tienen, fundamentalmente a lo que es. Acá ahora se van a lo que se denomina trefilación, ¿ven? Trefilación significa, ¿alguien sabe lo que es trefilar un material? Es, denme un minuto. Trefilar un material significa que yo voy a ir reduciendo el diámetro exterior, en este caso es un caño, y el diámetro interior. ¿Cómo? Haciéndolo pasar por lo que se denomina una matriz, ¿no? Que tiene un cierto diámetro, entonces yo lo que estaban haciendo ahí es la punta. Yo tengo, supongamos que tenga un tubo de 60 milímetros de diámetro, tengo una matriz que tiene un diámetro de 50, entonces hago la punta, como vimos recién, se inserta en la matriz y del otro lado lo voy estirando y voy teniendo el tubo de 60, lo estoy pasando a otro diámetro. Esa es la manera de poder fabricar tubos de acero, con diferentes diámetros, diferentes espesores. ¿Ven? Esto lo que está haciendo esta máquina es, por un lado lo está calentando y por otro lado está formando la punta de caño. Ahí ya están miren la cantidad de caños que se utilizan. Se le saca acá con ácido sulfúrico, se le sacan los óxidos que se van produciendo. Ven que ahí con el puente rodante, y acá se están, ahí está, ahí se están metiendo esta es una máquina, es una trefiladora, ¿ven? Y ahí lo está estirando, entonces, por decir este diámetro del tubo es de, recién 50 milímetros de diámetro,
Acá dentro hay una matriz de 40 milímetros de diámetro y esta máquina es como si fuera una máquina de extracción, lo está estirando para darle la medida final. Carlos, ahí sigue en caliente. No, no, ya este proceso se hace en frío. Perfecto. ¿Ven? Y ahí vuelve a entrar un horno para darle el tratamiento térmico o las mejores tratamiento térmico, no, las propiedades físicas finales. Generalmente, como recién vos estabas preguntando, al hacer ese proceso de deformación, la resistencia aumentó, capaz que un 20, un 30%, un 40%. ¿Por qué? Porque hay una deformación en frío. Entonces, se pasa, o sea, tenés el diámetro final que vos querés, pero estás pasado en resistencia a la tracción, tenés un tubo, un caño muy duro, entonces estos son hornos generalmente que se hacen de cocido. Acá, esto es una enderezadora. ¿Recuerdan que alguna vuelta estuvimos hablando sobre distensionados? O sea, son, digamos, materiales que son trabajados dándole, en este caso, estiramiento por trefilación o por extrusión. Entonces, tienen mucha, digamos, tensiones internas que hacen que no sale derechito el material. Recién, vamos a verlo de nuevo. A ver acá. Lo vamos estirando el material y no salen derechos, salen con ciertas diferencias en el largo, cierta flecha, como se llama. Entonces, en estas máquinas, lo que se hace son rodillos que van dándole la forma, digamos, no estirándolo, sino que les dan, ahí está, miren lo bien que están en lo que es, no tienen ni tensiones internas y los tubos están derechos. Y ahora están ahí controlando los espesores, si quedó alguna rebaba. ¿Ven? Están embalando y ya se va en este caso al contenedor final. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver otro video, pero lo que yo les quiero comentar, ven que cuando uno fabrica, yo quiero fabricar algo, algún acero para un uso final, caños a lo mejor para intercambiadores de calor, por ejemplo, pero no es que el caño se hace de forma fácil, yo voy a la estantería, si los pido, perfecto, está ahí, me lo dan, lo entregan, hago el intercambiador de calor, lo que fuera, pero lleva todo un proceso de fabricación muy largo. Lleva un proceso de fabricación donde está el alto horno, está el convertidor al oxígeno, el horno de cuchara, la colada continua, el cortarlo, el transportarlo, el llevarlo a otra fábrica, el volverlo a calentar, el hacerle el agujero y luego estirarlo, el cortarle las puntas, después trefilarlo, después darle el recocido final, después embalarlo, meterlo en el contenedor. Y es por eso que uno, a ver, hay mucha mano de obra, y eso es lo que uno tiene que defender en los procesos, en los productos que uno esté comprando. En este momento vieron que tenemos el dólar blue, el dólar MEP,
el dólar contado con líquido, el dólar soja, vamos a tener el dólar Qatar dentro de poco, el dólar turista, el dólar oficial, y hoy los dólares están entrando por el campo, y no es que uno esté rechazando eso, al contrario, es algo importante para el país, pero tiene poca mano de obra. Es decir, si uno escucha a los ganaderos o a los sojeros, y van a decir, no, porque yo tengo que el tractor, que sembrar, que la cosecha, y bla, bla, bla. Es cierto, pero cuando uno entra a contar la cantidad de gente que está asociada a lo que se está cargando en el barco para que salga para China, por ejemplo, de la soja o el maíz, lo que fuera, hay poca mano de obra. Nosotros, en este proceso de fabricación, con todo lo que le mencioné, desde el acopio del mineral de hierro hasta que entraba ese tubo en el contenedor, hay mucha tecnología, hay mucha mano de obra. Y entonces, eso para mí es importante, que tenemos que tener en cuenta a dónde tiene que apuntar la tecnología, a mejorar los precios, a mejorar los procesos, a disminuir los descartes y poder obtener productos de alta fabricación. El otro día me llamaron una empresa que hace, no sé si conocen las mallas para la construcción, mallas, no mallas para meterse al agua, son unos... Son unos cuadrantes de hierro, ¿no? Exacto, Federico, son varillas de hierro que vienen en forma vertical y luego en forma horizontal son soldadas y tienen unos cuadrados que se ponen para hacer contrapisos, etcétera, etcétera. Bueno, fui ahí en La Ferrer, estuvimos trabajando durante 2 meses, y el otro día hablaba con el camionero. A ustedes no se dan cuenta porque son chicos, pero yo le decía, sale ese producto que uno va al corralón y compra, dame malla de tal medida para poder construir un contrapiso, un techo, una pared, lo que fuera, en realidad arranca en un alto horno. El alto horno se hacen los tochos, de los tochos se hacen las varillas las hacen Sindar. Va a Sindar, hace unos rollos grandes, viene el camión, ya sea de Rosario o de Bragado, lo trae ahí en este caso a La Ferrari, que es una empresa chica, tiene 12 personas, no tiene 2 millones. Hacen la varilla, le dan la dimensión final, se la trefila, así como vimos recién la trefila, las corta, va a otra máquina que las va soldando, y luego se cargan en camiones que vuelven a salir. Es decir, muchísima mano de obra. Es todo el valor agregado que se le va dando al producto para obtener el producto final. Es eso lo que uno, al margen de lo que estamos viendo, ya sé, van a decir, no, pero es cierto, estamos viendo cómo diferentes materiales para procesar diferentes materiales, es así. Pero toda la tecnología que hay metida en esta industria, en todas las industrias, para poder desarrollar aceros, cobres, aluminios, titanio, etcétera, etcétera, para poder fabricar diferentes productos. Y cómo tiene que ir la tecnología asociada, entonces, si yo saco el tocho a 1100 grados, y yo no puedo ponerlo arriba de una madera porque se me prende fuego, no puedo poner arriba de un chapón de aluminio porque se me va a derretir, lo mismo un chapón de cobre, entonces tengo que buscar algún elemento que me resista esa temperatura y que no se desgaste, porque si yo le pongo, para que apoye el tocho de 1100 grados, le pongo un chapón que aguanta 1300 grados, el uso y los días hace que al poco tiempo se me va a deformar completamente. Entonces, es todo esto que vamos a ver, las diferentes características y usos de los diferentes elementos que estamos desarrollando en este momento. Y como
Ya que estamos, vamos a ver algo más. Bujes de bronce. Vamos a ver bujes de bronce. Bueno, ¿saben qué máquina es esta? ¿Cómo se llama la máquina? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo acá. Gatoni. Bien, Gata. Exactamente, es un torno. Es un torno que acá se está colocando, en este caso es una barra de bronce. Entonces, para hacer bujes, para donde va a pasar determinados ejes. Bien, este es un torno, es el que gira. Esta es la pieza que vamos a deformar. Esto se llama chariot, que es donde va esta herramienta. Esta herramienta es la que tiene que tener una dureza mayor que el bronce para poder eliminar el material excedente para el producto final que yo quiero fabricar. ¿Ven? Vamos a ver acá. Por ejemplo, se llama tanteo, que es, perdón, no estoy ubicado. Ahí empieza, se llama frentear. Estoy eliminando lo que no me sirve en el frente de la pieza. Y ahora, después de terminado, le voy a sacar material en exceso que tengo en el diámetro. ¿Ven? Tanteo. Ahí estoy bien y ya lo marqué. Ahí le doy la profundidad que yo quiera sacarle, 0,5, 1 milímetro en el diámetro, y ahí el excedente de material comienza a salir. Estas piezas, chicos, el caso del bronce, ¿saben cómo se llama este exceso de material que está saliendo en pedacitos chiquitos? Viruta. Viruta, exactamente, viruta. Si esta tiene la característica, la viruta, que, por ejemplo, tanto el bronce como en el acero, cuando vemos aleaciones de acero, tienen plomo. El plomo, que es un material medio hincha, que no se combina, tiene un punto de fusión muy bajo, no se combina ni con el cobre, ni con el acero, ¿qué hace? Se ubica en los bordes de grano. ¿Y para qué uno coloca el plomo en este tipo de aleaciones? El bronce, no sé si les dije, es una aleación cobre, zinc, con un poco de plomo, 1 o 2%. Y el acero también tienen esos porcentajes, 1 o 2% de plomo. Se ubican, le pasa lo mismo, se ubica en el borde de grano, entonces hace que la viruta se vaya rompiendo. Si no estuviera ese elemento, la viruta comienza a salir larga, como un rulo. ¿Vieron el rulo a veces de los pelos? Bueno, empieza a salir de esa forma y no se corta nunca. Entonces, cuando a nosotros puede ocurrir un accidente, la persona que está trabajando ahí le puede pegar ese rulo en la cara. Es mucho volumen y poco peso. En cambio, la viruta de esta manera es cortita, es fácil de acumular y fácil de sacar. ¿Para qué se utiliza este tipo de, bueno, para hacer bujes, este tipo de aleaciones, para hacer tuercas, para hacer tornillos en tornos de alta productividad? Este caso no es un torno de alta productividad, pero el material que se está usando corresponde a esa aleación. Ven, ahí está dándole el diámetro que necesita, se ve que todavía le falta, le da otra, se llama pasada, otra pasada más. Bueno, eso se le llama un punto, que significa, es un pequeño, una marca para el proceso que sigue.
El proceso que sigue es este. ¿Saben cómo se llama esto que está acá? Mecha. Una mecha. Muy bien, una mecha. Entonces, la mecha lo que hace, vieron que hay mechas de pared, hay mechas para chapa, hay mechas de vidia, bueno, mechas para madera. En este caso es una mecha común para chapa que se va para fabricar el buje que estamos haciendo. Entonces ahí ven, va a ser el agujero. La viruta, ven que sale, si no tuviera plomo, esa virutita que sale en forma de rulo sería infinita, es decir, no se corta nunca. Bueno, ya está hecho el agujero. Y ahora, ¿saben cómo se llama esto que tiene grasa? ¿No? Le va a dar la rosca. Pero bueno, vamos directamente al producto final. Luego acá, ya está hecha la rosca. Esta es otra herramienta similar a la de recién, pero ¿qué es lo que va a hacer? Se llama herramientas de corte, porque va a cortar los dos bujes. Ahí le va sacando el material hasta llegar al agujero. Cuando llega al agujero, ya está en las dimensiones finales. Ahí cayó uno. Y ahora va a cortar, porque están haciendo dos, va a cortar el segundo. Ahí está, ¿ven? Y ahora este es el producto final. Son esos dos bujecitos. Son esos dos bujecitos que pasan a través de un eje. Bueno, esto es, entonces acá vimos no solamente lo que es, vimos lo que es un torno, vimos herramientas de corte, vimos clasificación de herramientas, materiales, uso del plomo en diferentes aleaciones, los motivos, y vamos a ver una más, como dice la canción, y le echamos más. Vamos a ver una fábrica que realiza resortes. Uno está acostumbrado al resortito de la lapicera o pequeños resortes, pero digamos, hay instalaciones de máquinas pesadas que por el peso que tienen, muchas están asentadas en resortes, puentes, para permitir digamos, que trabaje todo el sistema que no sea rígido. Camiones, autos, colectivos. Entonces, vamos a ver un par de procesos de fabricación de aceros. ¿Dónde? Vamos a ver. Bueno, ven. Vuelta otra vez con lo que estamos desarrollando. Lo que está acá arriba va a ser el resorte que está a 900.000 grados. Este tambor
va a permitir enrollar al resorte, darle el diámetro interno que tenga ese resorte. Entonces, volvemos a los comentarios que venimos haciendo. Este tambor tiene que tener una resistencia a la temperatura, tiene que ser resistente a ese tipo de deformaciones. ¿Para qué? Para que no se deforme. Así todo, es lógico, ¿no? Tiene estos surcos producto del uso en forma constante, es decir, no, nada es para siempre. Y acá estamos viendo va a arrancar, ¿ven? Por un lado está girando y por otro lado, acá, miren, otra. Acá tenemos este rodillo que está acá, este es un rodillo, se llama rodillo guía, por donde pasa el material caliente a alta temperatura y también entonces tiene que soportar esa diferencia de temperatura, esos rozamientos, estas exigencias bastante amplias, ¿no? Perfecto. Y ahí, ahora sacan la tapa con un pistón, está todavía a temperatura, ven la capa de óxido que se va formando, y en cuanto en pocos minutos ya el óxido comienza, el oxígeno comienza a mezclarse con el hierro, forman óxidos que hacen que sean perjudiciales para el proceso de fabricación. Ahí ya lo están sacando. Y estos son resortes que son generalmente para instalaciones de máquinas muy pesadas que se utilizan en fábricas. Es un puente, un gancho tipo L. ¿Saben lo que tiene en la mano el operador? ¿O qué se imaginan que es, mejor dicho? Un termómetro. Exactamente. Es un termómetro, es un pirómetro digital. Hay varios tipos de pirómetros. Los que están dentro de los hornos son de tipo piezoeléctrico, que van a un registrador, y en este caso es tipo digital, donde uno arrima a una cierta distancia, 20, 30 centímetros del material, en este caso caliente, para determinar la temperatura, para ver cómo sigue el proceso de fabricación, para ver si alcanza la temperatura que tiene. Esto también se utiliza para tableros de alta tensión, controlan que los bornes, si hay una instalación que no está bien hecha, los bornes se entran a calentar. Bueno, ahí está tomando temperatura y luego se hace el proceso de templeo, o sea, de enfriamiento en forma rápida. Buenísimo. Este es otro proceso, vamos a verlo un poquito. Acá también lo mismo, ven que va enrollando, otra máquina, otra fábrica, un poco más antigua, pero ahí va formando los rulos. Acá también, acá tenemos este rodillo que va girando, soportando directamente la temperatura de la cual sale el material. Y para terminar, les voy a mostrar una más. Capaz que ustedes, bueno, este también entra al horno, que vimos recién, pero
Lo mismo es el de recién que entra al horno de tratamiento térmico. Pero miren, esta máquina también que forma resortes a través con caños, todo automático. Para el escape del auto. Hacemos para, un el escape, dibujo. para el escape del auto, o aquellos que tienen GNC, si ustedes tienen GNC, los tubos son así en forma de espirales, mucho más chicos, pero realmente la forma que es una máquina, ¿ves? Cuando yo hablo de tecnología, me imagino este tipo de instalaciones que realmente requieren un gran desarrollo industrial y fundamentalmente profesional. Bueno, todo esto, ¿tienen ganas de ver un video más o ya demasiado plomo? Sí, miremos. Gracias. Una más para ver, me interesa que tengan en claro, parece que no solamente lo que es un proceso de fabricación, vimos tornos, máquinas, herramientas, diferentes temperaturas, los rodillos, pero también me interesa que vean cómo se tienen, o sea, que vean, ¿no? Que los procesos de fabricación que implican que haya desgastes, que haya altas temperaturas y qué es lo que tienen que soportar los materiales. A ver si es este. Esto creo que lo vimos, pero no interesa porque lo vimos de otro concepto. Acá estamos viendo balancines tipo martinetes que van bajando, la temperatura de la pieza está 900 grados, va bajando y le va dando la forma. Estos son tipo manual, este todavía es un proceso más antiguo, se da se llaman yunques. Habíamos visto también o sea, vemos todos estos casos, ¿qué es lo que estamos viendo? El material que nosotros queremos deformar para un buje, para un rodamiento, para un extremo, para lo que fuera, que está 1900, 1100 grados, la prensa, que es lo que lo está prensando, valga la redundancia, lo va comprimiendo y lo va deformando a esta temperatura. Entonces, lo que está soportando el material de la prensa, ¿para qué? Para no calentarse, para deformar la pieza sin que se resienta la estructura. Ven que está dando la forma, ven el óxido de hierro que está cayendo. En este caso, miren, los rodillos que hacen que gire la pieza que está a alta temperatura, este tipo de forja, que tienen que soportar directamente la temperatura. Esta otra también es similar, es decir, poder ir deformando directamente la pieza. Este lingote que es deformado también para, sinceramente no sé qué producto final, pero va a ser seguramente algún buje. Ahí tiene rodillos que lo van a hacer girar. Este otro, los extremos de los cilindros de laminación. Hizo un cuadrado en el extremo, redondo más adentro. Y bueno, no solamente estamos viendo el proceso, el exceso, la cascarilla que después se forma, se va eliminando, que se va saliendo y luego se carga al horno, al alto horno a través de lo que se denomina sinter. Esa canaleta que está haciendo que es para lubricar el extremo del cilindro. Este extremo después va, vimos hace un ratito
rodamientos, aleaciones para rodamientos, la serie 5000, creo que tenía níquel. Bueno, los rodamientos donde va este extremo del cilindro, donde va a calzar, se denomina rodamiento, caja de rodamiento, una caja, no es un rodamiento solo, pero ese rodamiento está en contacto con ese extremo, tiene que ser lubricado, entonces por ahí, por este canal se inyecta aceite para que si no se forma una fricción muy alta, para que baje la temperatura, pero esto gira a 900, 1000 metros minutos y el rodamiento tiene que absorber sin deformarse esa velocidad. Así que bueno, eso bien. Vamos a ir derecho, sin pausa, así terminamos y directamente, sé que muchos se tienen que ir hasta Medrano, deben estar lejos. Entonces, aceros para herramientas son las que estamos comentando, o sea, para yo decirles, bueno, herramientas, ¿qué son herramientas? Todo lo que estuvimos viendo acá son los aceros con diferentes elementos aliantes para diferentes usos finales. Entonces, tenemos los aceros que se denominan rápidos, que son para herramientas, aceros para trabajos en caliente, tienen cromo, tungsteno o molibdeno, y observaciones o usos resistentes al choque térmico, al desgaste a temperatura elevada, que es ni más ni menos lo que vimos recién. Por un lado, tiene en este caso tungsteno. Por otro lado, ¿recuerdan lo que yo alguna vuelta hablamos sobre la dureza, el HAR, la letra H? ¿No? Cuando nosotros tenemos un material que lo metemos en un horno y lo ablandamos, el temple ese blando era H0, que era el temple blando. A medida que nosotros nos alejamos desde... Permiso. Acá. A medida que nosotros nos alejamos de ese temple, o sea, yo tengo un material que lo meto, hago un proceso de fabricación, de laminación, de extrusión, y yo tenía el temple duro, ese material duro lo meto en un horno y, digamos, me cambia las condiciones, crece el grano, bueno, todo lo que vimos en el proceso de recocido se ablanda. Entonces, en la parte inferior, materiales fáciles de manejar, de moldear, etcétera, etcétera, se denominan HD hard, 0, que sería lo más blando que se puede obtener. De ahí para arriba comienzan las diferentes durezas. Entonces, de ahí los tratamientos térmicos de temple, de revenido, ¿para qué? Para incrementar la dureza de esos materiales. Entonces, ¿cómo encaja ese incremento de dureza que luego se ven reflejados en esto? Entonces, cuando nosotros tenemos acá resistente al choque, por ejemplo, ya tenemos temples H19, que ya es un temple alto. Pero si a su vez tenemos resistentes al desgaste de la temperatura, ya la dureza tenemos una mayor dureza, y además tenemos al molibdeno todavía con mayor dureza y mayor, para poder ser utilizados también con desgaste y temperaturas elevadas. Después, como vimos recién en los tornos, trabajos en frío, al carbono, alto carbono,
media aleación o alta aleación, con las letras de lo que son los temples. W de water es temple al agua, al aceite, bueno, cada uno para moldes, es decir, para poder, moldes son, digamos, puertas, frentes de laderas, es decir, que tienen una determinada forma, que no son rectas. Bueno, eso es, hasta acá más o menos son las características principales. Después lo otro ya es, digamos, son datos de temperaturas que no vienen al caso. Bueno. Profe, y esta parte de hacerlos para ramillas, entonces, nos tenemos que aprender los números, todo eso. Que son las 2 o 3 primeras filminas indicando el temple, o sea, lo que vimos recién, H19, H30, H20, 30, 40, algún elemento aliante, tampoco voy a ser tan detallista, algún temple, y mucho más que eso no. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Cómo van con el tiempo ustedes para el laboratorio? Yo por ahora estoy. ¿El resto, chicos? ¿Catoni? Bien, yo bien. ¿Vamos bien? Bien, Sí, bien. más o menos. Bueno, entonces, les voy a mostrar un video más. Vamos a ver después sobre una fábrica de aceros inoxidables y después vamos a ver la filmina de aceros inoxidables. Los aceros inoxidables en nuestro país se han dejado de... No hay fábrica de aceros inoxidables. Se traen todas chapas, caños, se traen del exterior. Estuvimos hablando, pero les pregunto, ¿se acuerdan o qué se imaginan para qué utilizo yo una chapa de acero inoxidable? ¿En qué industria? ¿En qué instalación? ¿Por qué motivos? En la industria alimenticia. Bien, Juan, exacto. ¿Por Tenga qué? contacto con algún alimento, alguna cañería que lleve algún alimento o alguna Exacto, materia prima. exacto. Ustedes imagínense que lo estuvimos viendo, el hierro es ávido de oxígeno, se oxida fácilmente, el óxido es un elemento contaminante. Entonces, lo que es, si yo tengo que hacer una fábrica de un laboratorio con medicamentos, o una industria lechera, o que hago, no sé, queso crema, yogures, ácidos, etcétera, donde yo tengo, por donde va a circular ese material, y lo estoy conteniendo, lo estoy sosteniendo con chapas de acero común, se van a ir por un lado dentro, ya sea el producto químico, ya sea un producto farmacéutico, ya sea un producto alimenticio. Entonces se ha desarrollado las chapas de acero inoxidable. Lo mismo ocurre con cañerías. Las cañerías, los intercambiadores de calor, antes eran caños de acero, pero ¿qué pasa? Hay contaminaciones, se forman capas de óxidos, se va picando el material en los caños, los óxidos van, digamos, cerrando el diámetro interno, entonces lo va tapando, entonces digamos, la eficiencia de ese intercambiador, que antes a lo mejor entraba agua caliente a 60 grados, pasaba por el intercambiador y salía a 20 grados. Pero al perder eficiencia, el agua va a seguir ingresando a 60 grados, pero ya va a salir
a 25, a 30 o a 40 grados. Entonces, esa agua que yo estoy inyectando, por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos la colada de los planchones de aluminio? Bueno, decíamos que tenían agua en toda la parte exterior. Una cosa que yo envíe agua a 20 grados centígrados y después a 30 y después a 40 y después a 50, es decir, me va a ir variando el centro, me va a ir demorando más la solidificación total. Entonces necesito un intercambiador de calor acorde a las instalaciones. Los tubos, los caños de inoxidable realmente se comportan en forma eficiente para este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque no se oxidan, no crean óxidos y realmente sirven para las condiciones que estamos trabajando. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se fabrica? Y a través de chatarra. A través de chatarra, a través de restos, es decir, lo que nosotros estamos fabricando en la colada continua, en los hornos en los moldes, no es acero con muchas variantes en lo que es la composición química. Son variantes muy acotadas. Bueno, entonces, tampoco voy a comprar una producción para meterlo en un horno para ser inoxidable. Entonces, generalmente es con chatarra que tiene que estar controlada. ¿Por qué? Y porque me van a querer vender basura, mugre, elementos que no corresponden. Y a esa chatarra de acero, después vamos mirando la composición química y después le vamos agregando elementos que hacen y conforman el acero inoxidable. Elemento principal, cromo. Otro elemento, níquel. Pero ¿qué ocurre? Son elementos muy caros. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? Sí, perfecto. ¿Sí? Son elementos muy caros. ¿Qué pasa? Yo tengo un horno con 30.000, 40.000 kilos, le tengo que agregar cromo o níquel que cuestan 10 o 15 veces más que el acero, que tienen un punto de fusión menor. Entonces, cuando yo al horno le meto una pelotita de níquel o de cromo, por la gran temperatura que hay antes de llegar al baño, empieza a volatilizarse. Entonces yo le estoy agregando 100 kilos, pero realmente al baño y van a ingresar 50 kilos. Entonces estoy desperdiciando plata. Y de ahí vienen lo que se denominan ferroaleaciones. Alguna vez lo mencionamos cuando vimos diagramas de equilibrio. ¿Recuerdan que habíamos visto diferentes elementos, diferentes metales bases, donde con diferentes puntos de fusión, pero para una determinada concentración, tenían un punto de fusión menor? ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí. Sí, sí. Entonces, habíamos visto cobre y estaño, plomo y no me acuerdo cuál otro, y cadmio creo que era. Entonces, para ellos son los estudios que se hacen para determinar con dos elementos bases, con diferentes puntos de fusión, para una determinada concentración el punto de fusión es menor. Bueno, esos estudios que los mencionamos y lo hablamos, corresponden a estos que, entonces, cuando yo tengo que agregarle níquel o cromo, está estudiado que hago en un hornito chiquito en el fondo de mi casa, hierro con cromo, hago unos lingotitos que tienen a lo mejor 50% de hierro y 50% de cromo, con un punto de fusión bajo, para yo gastar poca energía, pero yo tengo ese lingote, que ahora sí lo tiro a esos 30.000 kilos de chatarra fundida que tengo, y no se me va a volatilizar antes de llegar al metal líquido. Va a ingresar y yo lo voy a poder remover, y al removerlo voy a poder mezclarlo y agregarle los porcentajes de cromo y de níquel que necesito. Entonces,
Vamos a ver un pequeño video de aceros inoxidables y luego vamos a seguir. A ver, ¿dónde está? Acá. Esta planta está en España. Ven que está en España. Yo, como les comenté al principio, quizás con bronca, acá se ha dejado de fabricar acero inoxidable debido a que el poco desarrollo que hubo de industrias y que necesitaban de este tipo de materiales, de este tipo de aceros para poder hacer determinadas instalaciones, hoy en día se importa y a un costo muy alto. Es un material, unas chapas, unos caños que el costo es muy alto. Entonces, tiene, por ejemplo, está cerca de la casa de Serena, está cerca del puerto. Esto, lo que yo les comentaba, son las ferroaleaciones, es decir, aleaciones de hierro con cromo o con níquel para luego cargar en el horno. Esto, por supuesto, y acá tenemos la chatarra, ¿ven? La chatarra se lo compacta para poder cargarse en los hornos. ¿Ven el polvo que tiene? Es una mugre total. Ahí vamos a ver cómo se lo va a ir depositando. Yo les comentaba, lo que viene ahí, uno no sabe si realmente es todo hierro de primera calidad. Puede tener mugre. Ahí está cayendo la chatarra, ¿ven? En forma de polvo. Créanme que es una mugre total esto. Ahí tenemos ese que se ve, son los electrodos, son hornos eléctricos, para poder realizar el proceso de fusión. Una vez que ya está el material listo, ahí se tiene ya el metal líquido. Acá de nuevo pasa un convertidor, se le agrega oxígeno para eliminar el excedente de carbono o algún elemento nocivo que se combine con el oxígeno para poder mejorar las propiedades y las características y la composición química del acero. Ven la gente, ahí está, se saca el azufre. Acá, esto que están viendo es eso que, vamos a verlo de nuevo. Acá. Él está sacando una muestra para saber si realmente ya la composición química está ok. Acá se va a mandar al laboratorio, pero el laboratorio no está al lado, está seguramente a unos 200, 300 metros. Y en ese caño donde se coloca la muestra, son caños que unen internamente la fundición con el laboratorio, entonces llega la muestra en forma rápida, porque el ensayo tiene que hacerse rápido porque no se puede perder tiempo. Entonces ahí sale a través de aire a presión, llega al laboratorio, el laboratorio se llama espectrógrafo, hacen un chequeo eléctrico y ahí hacen el promedio y van sacando los diferentes elementos que tienen, ¿ven? Silicio, manganeso, estaño, cobre, cromo, ven que tiene casi 17% de cromo, que es el valor que nosotros estamos, son valores altos, yo no, estoy adelantando un poco a lo que estamos viendo,
17% de cromo, y el resto son pequeñas cantidades. Hierro carbono casi 2%, azufre, ¿ven? Azufre 53 partes por millón, 0,0053, como les comenté, el azufre tiene que tener un valor bajo, azufre y fósforo, acá está, 0,021 de fósforo, es decir, elementos que tienen que estar por debajo de determinados valores, digamos, tener un acero de buena calidad. Luego, similar al proceso de fabricación del acero, pasa a lo que es la metalurgia de cuchara, de ahí se va colando. En este caso están haciendo chapones para productos planos, para chapas, también colada continua, directamente el material se va, lo que se ve acá, esto que está acá, son los sopletes para poder cortar el material. Ahí lo está cortando. Ese planchón que estamos viendo ahí tiene 30.000 kilos. Luego hay un proceso de calentamiento de nuevo. Se hace la laminación en caliente, similar a lo que vimos nosotros para el aluminio. 1100 grados. Y ahí va a trabajar sobre los cilindros, empiezan a trabajar sobre ese chapón que está a temperatura y se empieza a reducir el espesor. Ahí viene el material, se llaman laminadores reversibles. El espesor que va a llegar es a 25 milímetros. Recuerden que el aluminio llegaba entre 6 y 8 milímetros de espesor. Acá, a medida que se va enfriando, se va endureciendo. Ya el material es mucho más duro, evidentemente, pero cuesta mucho poderlo disminuir el espesor, porque tiene carbono, tiene cromo, tiene elementos que lo endurecen fundamentalmente para poder favorecer el proceso. Acá se lo enfría. Acá se lo está enrollando. Ahí ya se obtiene la bobina, que todavía está a temperatura, debe estar alrededor de 700 grados aproximadamente para poder enrollarse. Si no está a esa tan alta temperatura, prácticamente es imposible enrollar ese material. Luego se lo corta en chapas, estos chapones que vemos acá. Bueno, vamos a ver los productos finales que se hacen ya directamente. Acá se hace todo el proceso de laminación y además de lo que se denominan tratamientos térmicos de recocido. Para aprovechar toda la bobina, no es horno donde entra la bobina, sino directamente el proceso que tiene así en altura los hornos. Ahí se van a ir enrollando ya con el tratamiento térmico adecuado. Miren la cantidad de bobinas listas que está para despachar. Acá lo que están haciendo es, la están cortando por un lado el excedente. Este borde son los bordes que están, igual que cuando vimos recién en los tubos, que los
los extremos están todas las imperfecciones en lo que es la terminación. Acá pasa lo mismo. Los bordes de la bobina son las que hay que eliminarlas con, se llaman refilado este proceso. Otras se lo cortan a medidas, después ya a medidas, los anchos que estamos necesitando. Acá son los ensayos mecánicos, solamente ahí está, tracción. Y se va incorporando todas las dimensiones que nosotros estamos necesitando y fundamentalmente las propiedades mecánicas. Miren esta máquina que está enrollando porque debe ser material para exportación. Protege todo el material en los bordes. Acá estamos viendo chapas directamente, no bobinas. Venden chapas directamente para usos en instalaciones alimenticias, medicamentos, etc. Ahí tenemos todo el estocaje con toda la variedad de productos que se pueden obtener. Acá tenemos otra vez chapas, van en los barcos, en los contenedores que están en los barcos. Bueno, espero que, por lo menos que les haya interesado para poder acompañar a lo que estamos viendo. Una cosa es decirles los usos o que tienen que soportar temperaturas, y otro caso es que vean en video a lo que realmente está expuesto todo lo que son las superficies, los tratamientos térmicos, los procesos de fabricación. Y bueno, para lo que vamos a ver nosotros, de nuevo, les voy a indicar las partes más, que yo considero las partes más importantes en lo que vamos a tener en el parcial. Al final quizás nos entran casi todos los temas que están acá, pero vamos a ver lo que para mí es lo más importante de todo esto. Por un lado, ¿qué son los aceros inoxidables? Bueno, son aceros de alta aleación diseñados con la finalidad de obtener una alta resistencia a la corrosión en un amplio rango de condiciones. ¿Sí? Amplio rango porque es para productos, industrias químicas, productos alimenticios, industrias farmacéuticas, evidentemente, por eso habla de un amplio rango de condiciones. La composición química, los tratamientos térmicos y los métodos de fabricación a los que se someten deben ser seleccionados para preservar esta propiedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una chapa, la voy a soldar, cambio las condiciones porque la temperatura para realizar el proceso de soldadura es muy alta, puedo eliminar cromo, puedo formar carburos, entonces me cambian las condiciones. Por eso tienen que ser procesos que estén adecuados al proceso final, al producto final que voy a obtener. ¿Qué propiedades tienen? Alta resistencia a la corrosión, digamos buena resistencia mecánica a alta temperatura, eso es importante, fundamentalmente con el agregado de cromo y molibdeno. Por supuesto, muy buena resistencia a la oxidación a alta temperatura. Los aceros inoxidables no presentan, vamos a ver ahora, transición dúctil frágil, que significa, digamos, yo tengo una chapa, tengo que tener mucho cuidado si lo voy a utilizar en ambientes que están a menos 10 grados o que van a estar a 50, 60 grados. Entonces, eso es lo que se denomina transición dúctil y frágil. Por eso, este tipo de aceros inoxidables austeníticos son los que mejor funcionan para este tipo de características. Rango de aplicaciones, todo esto en forma general. Ahora nos vamos a adentrar en 2 o 3 que les voy a comentar. Tuberías, cañerías, bombas, válvulas, turbinas, industria farmacéutica, bebidas, alimenticia, textil, química, petroquímica. Bueno,
Es un rango muy amplio realmente. Y dentro de los aceros, volvemos otra vez a lo mismo, aceros inoxidables, nos vamos a adentrar fundamentalmente en tres, que son los austeníticos, los ferríticos y los martensíticos. La nomenclatura que tienen desde la serie 2000, que tienen cromo, níquel y manganeso, la serie 3000, que es cromo y níquel, y los que son realmente inoxidables para utilizar en industrias químicas o farmacéuticas, es la serie 4000, que es el agregado de cromo fundamentalmente. Pregunta de parcial, pregunta de final. ¿Qué es la sensibilización? Entonces, recuerden eso, pregunta de parcial o de final. Significa que para determinados aceros inoxidables, cuando están a altas temperaturas, se forman carburos que hacen que esos carburos se ubican en los bordes de grano y hacen que sean fácilmente atacables por la corrosión. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es la sensibilización? Primera pregunta, ¿qué es la sensibilización? La permanencia entre 500 y 800 grados produce que el carbono se una con el cromo en los bordes de grano, dejando zonas adyacentes con menos porcentaje de cromo y que son susceptibles del ataque corrosivo. O sea que la función del acero inoxidable a estas temperaturas no funciona. Entonces, es muy común en la soldadura. Recién estábamos comentando, si yo estoy soldando chapas, la temperatura de soldadura está por arriba de los 800 grados, por eso hace que se produzcan en esa zona la sensibilización y ataques corrosivos. Entonces, ¿qué solución? Está planteado el problema y tenemos que decir qué tenemos que hacer para solucionar el problema. Después de soldar, hay que solubilizar, es decir, meterlo en un horno para que, digamos, esa zona, se eliminen esos carburos. Tenemos que tener un acero que tenga muy bajo porcentaje de carbono. ¿Para qué? Para que sea menor el porcentaje de carbono que se va a unir con el cromo. Agregar niobio o titanio y fundamentalmente mejorar las condiciones con el agregado de molibdeno. Estas son las características de lo que es la sensibilización. Disculpen, sé que a lo mejor alguno... a ver. Yo estoy fabricando tanques para transportar petróleo. Las chapas, ustedes vieron, tienen un ancho determinado. Entonces, hago un rulo, hago un círculo con esa chapa. Hago un círculo con esa chapa, ¿no? Después agarro otra chapa, las chapas tienen 1 metro de ancho, más o menos. Pongo otra chapa y tengo que unir esas 2 chapas. Entonces, por un lado, tengo que unir esta unión con soldadura y tengo que unir estas 2 chapas también con soldadura. Ustedes imagínense los tanques que nosotros pasamos en la calle, en la ruta, que están descargando combustible, tienen generalmente 10, 12 metros, y están formados por chapas que tienen 1 metro de ancho, o sea, 10 chapas que están roladas, soldadas y después soldadas a tope una con otra. Esa soldadura que se hace en los bordes o que se hace en el rolado, tiene que tener, cuando uno suelda, la temperatura sube mucho, alrededor de 800 grados, como está diciendo ahí. Entonces, ¿qué ocurre?
el carbono se junta con el cromo, forman esos carburos. El cromo que forma parte de la aleación se va con el carbono a los bordes de grano, la aleación queda, se baja el porcentaje de carbono y entonces cuando estoy utilizándolo para transportar combustible, se forma la corrosión por falta de cromo en la aleación. Esa es la sensibilización. ¿De qué manera se elimina? Con algún tratamiento térmico distensionado, con menos porcentaje de carbono, con el agregado de algún elemento acelerante, etc. Pero ese es el principio de lo que ocurre en la sensibilización y que hay que hacer para mejorarla. Bien. Entonces, la corrosión fundamentalmente va variando desde los austenísticos, pasan por los ferríticos y el que menos resistencia tiene a la corrosión son los aceros martensíticos. Yo no le voy a andar pidiendo gráficos porque yo sé que ustedes son muy amantes de los gráficos. Y vamos a ver los tres tipos de aceros inoxidables que para mí los voy a incluir en el parcial. Son los aceros martensíticos, tienen alrededor de entre el 12 y el 17% de cromo, tienen poco carbono, un poquito más de 0,15%, tienen propiedades mecánicas comparables con los aceros de baja aleación. La dureza, por supuesto, depende del nivel de carbono. A mayor porcentaje de carbono, mayor porcentaje de cromo para obtener resistencia a la corrosión. Una forma es la norma AISI, son normas de los aceros inoxidables, con una composición base de AISI 410. Ahí vemos algunos porcentajes de cromo, si ven son valores altos, entre el 11 y el 11 y 13-14%, bajo níquel, bajo carbono, algo de manganeso y algo de silicio. Usos, características, propiedades y usos. Piezas tratadas térmicamente, componentes de bombas, cuchillería, instrumentos quirúrgicos, válvulas, etc. Con el anterior suficiente. Aceros ferríticos, aleaciones también de hierro con cromo, bajo porcentaje de carbono, y el cromo, si ven, hay varias nomenclaturas, pero puede variar entre el 11 y el 30%. A mayor contenido de cromo se agrava la fragilización, que es lo que vimos hace un ratito, y directamente poseen un menor endurecimiento que los aceros austeníticos, y en este caso es el acero típico inoxidable ferrítico 430, cuyo porcentaje de cromo va entre 14 y 18%. Níquel 0,5, carbono, aplicaciones, adornos decorativos, tanques de ácido nítrico, cestas de recocido, piezas de hornos, toberas, cámaras de combustión, etc. Profe, estos porcentajes son muy importantes o nos enfocamos más en las características. Mirá, a ver, si vos me pones esto, es decir, entre el 10 y el 28%, está bien. Si vos me pones ya acero, es un ejemplo, acero 410, ahí ya la composición química se va acotando. La que te guste, de una u otra, ¿me explico? Ok. Ya, a ver, ves que acá, por ejemplo, acá tenemos el acero AISI 430. Tiene entre 14 y 18% de cromo. ¿Por qué la página anterior dice que hay entre 11 y 30? Bueno, porque depende el número que vos estés necesitando. Entonces, si vos vas a un 430 o 442,
este tipo de nomenclaturas tiene mayor porcentaje de cromo. Pero yo esta no la voy a pedir, o me das esta o me das esta otra, pero que esté dentro de los rangos. Si vos me decís, mira, varía entre 5 y 10%, ahí ya no, de cromo ahí ya no va. La respuesta es incorrecta. Y los austeníticos son los que son menos resistentes a la corrosión, fundamentalmente porque tienen níquel. Ven el porcentaje de cromo entre 16 a 26%, tienen un porcentaje de níquel alto, tienen alta ductilidad, sufren la sensibilización, sufren corrosión bajo tensión, es decir, por un lado tiene la sensibilización y luego cuando nosotros le aplicamos una determinada fuerza de compresión, de tracción en el trabajo, realmente se empieza el proceso de corrosión. Son difíciles de maquinar, ejemplo el IC 302, donde se utiliza adornos, equipos de manejo de alimentos, cubiertas de aviones, antenas, resortes, productos arquitectónicos, intercambiadores de calor, etc. Ven que hay más tipos de aceros, pero para mí es ya con los que, a través de lo que uno fue viendo de los años, los tipos de aceros inoxidables que se utilizan ya con esto para mí es suficiente. Y luego, si alguno quiere repasar, acá tenemos el mismo apunte de hace un rato, aceros para herramientas. Es lo mismo que vimos en las filminas anteriores. Bueno, ya quedan 33, como los chilenos. ¿Preguntas? No tengo que aclarar algo. Por ejemplo, inoxidable austenítico. Es el IC 302. ¿Eso sería un tipo de inoxidable austenítico? Claro, exacto. Después tenés 311, 12, según el porcentaje de cromo que tengas. Todos son cromones. ¿Cómo? ¿Todo varía según el cromo o el níquel? O las dos. En el que es el último que vimos, sí, tiene cromo y níquel. El resto tiene solo cromo, los dos primeros. Claro. Okay. Bueno, chicos, hoy tienen laboratorio, así que suerte digo, no. Estudien, por lo menos léanlo, así les es más amigable el trabajo práctico y además les va a servir para el parcialito. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos estamos viendo el martes que viene, clase presencial, y les voy a enviar la información de los temas que vamos a ver la clase que viene, que va a ser cobre y aluminio. Nos falta cobre, aluminio, titanio, refractarios y polímeros. Así que venimos bien. Como decía uno, estamos mal, pero vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el martes que viene y ahora veo los que se quedaron enganchados, que se fueron a hacer otra cosa y les mando un mail como de costumbre. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.